quisiera referirme a un hecho histórico muy importante que aconteció un 28 de octubre, hace ya muchos siglos, allá por principios del siglo IV, en el año 312, en una batalla que se libró, en la que se libró el futuro del Imperio Romano. Dos candidatos a tener la supremacía, a gobernar ese imperio, Magencio y Constantino, se enfrentaron en la batalla de Puente Milvio. Y allí cuenta la tradición que Constantino vio aquella imagen en los cielos que decía in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Más allá del relato, de la tradición, la realidad es que el triunfo de Constantino permitió a los cristianos empezar a vivir libremente en el imperio. ¿Por qué? Porque se dice que Constantino atribuyó su victoria a la cruz de Cristo, al signo de la cruz, aquella con la que se identificaban los cristianos, que hasta hacía muy poquito tiempo estaban fuera de la ley dentro del imperio, habían sido perseguidos durante 3 siglos en distintos momentos, y Constantino decide dar libertad y favorecer a la religión cristiana, hacerla parte del imperio, integrar a los cristianos al imperio, que cada vez van a ir participando más. Ya participaban de la vida del imperio, aunque muchas veces perseguidos, y ahora lo van a ser integrados al imperio y reconocidos por el imperio y hasta cierto punto ya favorecidos, sobre todo al final del siglo IV, otro gran emperador, Teodosio, va a proclamar al cristianismo religión oficial del Imperio Romano. Bien, entonces el siglo IV es un siglo bisagra. Si bien los historiadores establecen el siglo siguiente, en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, el fin de la Edad Antigua, sin embargo, podemos considerar que este siglo IV es realmente el siglo que cambió a la civilización, que cambió al mundo mediterráneo. Aquel edicto de Milán de Constantino abrió las puertas a cambios importantísimos. Algunos dicen, bueno, Constantino fue el creador del catolicismo, de esta nueva religión. En realidad lo que hace Constantino es reconocer y favorecer a la religión cristiana que ya estaba integrándose al imperio, que había dado mártires, que había dado intelectuales muy importantes, que a partir de la herencia común greco-romana, de la filosofía neoplatónica y por supuesto de las escrituras sagradas judías y también de los apóstoles, las que denominamos el Nuevo Testamento, habían empezado a dar toda una interpretación de la fe cristiana para hacer una defensa, una apología, por eso se los denomina algunos de ellos apologistas. ¿Frente a quién debían hacer esa apología de la fe? Frente a los paganos, a los cultos paganos, o a los mismos filósofos paganos, al poder imperial pagano. Muchas veces esas apologías iban dirigidas a los emperadores, e incluso también frente a los judíos, a los representantes de las viejas escrituras, ya que los escritores cristianos querían demostrar que Cristo, que su Cristo era aquel Mesías del que las viejas escrituras hablaban. Bien, ¿qué ocurre en este siglo IV? Una vez reconocida la religión cristiana, se empiezan a plantear problemas que ya venían antes del siglo IV al interior de la iglesia cristiana, de la eclesia, de la comunidad de los cristianos, aquellos que tenían fe en Cristo. Sobre todo porque había que resolver cuestiones, definir cuestiones fundamentales en torno al misterio de Dios, al misterio de Cristo, al misterio de cómo es el Logos, esta figura que muchos padres consideraban que el Logos de Dios se había encarnado y Cristo era ese Logos de Dios encarnado. Entonces, ¿cuál es la relación entre el Logos y el Padre, y Dios Padre? Bien, surge en aquellos tiempos una herejía de Arrio, el arrianismo, que consideraba que era un gran ser, el Logos, una gran criatura,
alguien que en algún momento no había existido y comenzó a existir y que luego se hace carne en Cristo. Pero frente a esta postura arriana empiezan a surgir los que defienden una fe ortodoxa, que consideran que el Logos es igual al Padre, es engendrado por el Padre, no creado, es de la misma naturaleza que el Padre, sin ser el Padre. Y bueno, todas estas cuestiones trinitarias y cristológicas, la Iglesia debía definirlas y debía el emperador tratar de que sus súbditos cristianos dejasen estas disputas para lograr la unidad que él se proponía imponer en su imperio. Y así es que convoca en Nicea a un concilio, el concilio de Nicea, justamente en la zona del Asia Menor, el primer gran concilio ecuménico. Ya había habido otros concilios, pero no ecuménicos en la historia de la Iglesia, donde se reunían grandes dignatarios eclesiásticos, también civiles, pero sobre todo eclesiásticos, representantes del obispo de Roma, de lo que hoy diríamos el Papa, y de otras iglesias, ¿no? 318 obispos se dice que estuvieron en aquella reunión en Nicea, y luego de ponerse a debatir esta cuestión, el concilio proclamó que el Logos es igual al Padre, consustancial con el Padre, de la misma naturaleza que el Padre, engendrado antes de todos los tiempos, eterno como el Padre, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, este Logos asumió la naturaleza humana en el seno de María Santísima, en el seno virginal de María, se hizo hombre y nació, y es Jesucristo. Bien, ese es el gran dogma proclamado por el Concilio de Nicea, que resuelve la cuestión trinitaria, que va a terminar de ser resuelta en un concilio que se reúne al fin del siglo IV. En el 325 fue el Concilio de Nicea, y es a finales del siglo IV el Concilio de Constantinopla, que era en aquel momento capital del imperio, y ahí ese segundo concilio, convocado por el gran Teodosio, proclamó la divinidad del Espíritu Santo. Entonces queda resuelto el misterio trinitario. Tres naturalezas, enseñó la teología ortodoxa, hay en Dios. Tres personas en una sola naturaleza. Una única naturaleza y tres personas. Mientras que en Cristo hay, eso lo van a proclamar un próximo concilio en el siglo V en Calcedonia, hay una sola persona, la del Verbo, con su naturaleza divina, que asume además la naturaleza humana. Aquí deberíamos tratar de explicar, de entender el término persona, naturaleza. Son términos filosóficos que aportó la filosofía griega de aquel momento y que fue una herramienta muy útil para que la Iglesia pueda definir su fe. Este es un tema filosófico que exigiría otro episodio de nuestro podcast. Por ahora dejamos aquí distinguir naturaleza, una única naturaleza divina, y en esa única naturaleza tres personas. Ese es el misterio trinitario que definieron estos dos primeros concilios. De ahí nace el símbolo o credo niceno-constantinopolitano, donde se proclaman las verdades en las que creen los cristianos. Creo en un solo Dios, Padre, creador de todo lo visible y lo invisible. Y luego creo en un único Señor Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Ese es el credo largo que en algunos lugares en las misas se sigue rezando, ¿no? Es el credo llamado niceno-constantinopolitano. Y esta fe va a ser la fe que va a fundar la civilización a partir del siglo siguiente. A partir del siglo V, cuando se comience a constituir la Edad Media, sobre todo la Edad Media, tanto en Oriente, en Occidente como en Bizancio, el fundamento es esta fe en Cristo. Esa fe que era vivida sobre todo, en su forma más elevada, por un grupo de cristianos que se iban de la vida común, se alejaban a los desiertos y comenzaban a establecer un modo de vida muy particular, primero en forma ermitaña, solitario, luego en comunidades, los cenobios o los monasterios, y ahí nace
finales del siglo III y sobre todo se desarrolla en el siglo IV el monacato, otra institución fundamental sobre la que se va a constituir el medioevo. La fe en el Dios uno y trino, en el Dios uno y trino del cual la segunda persona se encarna, los monasterios, donde los monjes no solamente se van a dedicar a rezar, a reflexionar, a leer las escrituras, sino también a buscar el saber, a cultivar el saber, a copiar los viejos manuscritos de los viejos filósofos también, a conservar la herencia greco-romana. Bien, hablamos de monjes. En estos tiempos tenemos tres grandes padres en Oriente, los padres capadocios, que también jugaron un rol muy importante: San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, que son parte de este mundo que se está construyendo. Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio.